So hello to everybody and welcome to online session number 2. Bienvenidos a la sesión en línea número 2. So this is related to the contents of activity 2. ¿Cierto? Tiene relación con los contenidos de la actividad número 2. I'm so sorry, the weather in Manizales is too bad. Disculpen, el clima en Manizales está muy mal. So, I got the flu. Me dio gripa, I got the flu. Okay, so, as I said before, this is related to the contents of activity 2. And as you can see, activity 2 is about the past tense, ¿ok? Muy bien. Entonces esto es relacionado. La actividad 2 está relacionada con los contenidos, con el pasado, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño estudio aquí y después miramos qué actividades tenemos que hacer. Vamos a tratar de hacer esta sesión breve para que no les dé aburrimiento mirarla, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que el pasado en inglés se usa con did. ¿Listo? Ese es el auxiliar del pasado. Entonces ya las preguntas no son do you, sino did, ¿cierto? Hay algo que se llama yes, no questions en inglés, ¿sí? O sea, preguntas sí o no, y siempre empiezan con el auxiliar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es en presente, yo digo, do you, ¿sí? Do you wake up? Te levantas, do you wake up at 6 in the mornings? Te levantas a las 6 por las mañanas, ¿listo? Do you eat vegetables? ¿Comes verduras? Do you eat vegetables? Do you eat fruits? Todo es con do, ¿cierto? Ya en este caso, como es pasado, necesitamos did. ¿Listo? Entonces, para I, you, they, we, sería did. Did I? ¿Sí? Por ejemplo, me voy a preguntar a mí mismo. Did I eat meat yesterday? ¿Será comí carne ayer? Ah, sí. Did you eat meat yesterday? ¿Comiste carne ayer? Did they eat meat yesterday? ¿Comieron carne ayer? Did we eat meat yesterday? ¿Comimos carne ayer? Listo. Y lo mismo con she, he, it. Did she, did he, did it. Okay? So, did he eat some rice yesterday? ¿Comió algo de arroz ayer? Did he eat some rice yesterday? Did she eat some, lettuce yesterday? ¿Comió algo de lechuga ayer? Más la pregunta, el signo de interrogación, de question mark. Ejemplo. Vamos a ver unas oraciones. I didn't, ese sería no, ¿cierto? En la negación de did es did not, pero abreviado sería didn't. ¿Ok? So, I didn't wake up at 6 a.m. this morning. Entonces, ¿cómo sabemos que es pasado? Bueno, por el auxiliar did y por la expresión de tiempo, que en este caso es this morning, y ya pasó esta mañana, ¿cierto? Entonces ya pasaron las 6. I didn't wake up at 6 a.m. this morning. No me levanté a las 6. Listo. Una pregunta. Did you go to bed? Como es una pregunta sí o no, empiezo con el auxiliar. En este caso, did. Did you?
Did you go to bed at midnight? A la medianoche. At midnight last night. O sea, anoche, ayer por la noche. Last night. Muy bien. Entonces tenemos la negación, la pregunta y la pregunta con WH, que es hacer un yes no question, pero agregándole un WH, ¿cierto? Entonces, where, ¿dónde? Where did you have dinner 2 days ago? Hace 2 días. Where did you have dinner 2 days ago? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde cenaste hace 2 días? Si fuera un yes no question, pues yo diría sin where. Por ejemplo, did you have dinner 2 days ago? Yes, I had dinner 2 days ago. Yes, sí, cierto, sí, sí cené. Pero aquí ya necesito es un WH o una pregunta de información, que se le conoce también, que es con WH y pregunta dónde, en este caso, where did you have dinner 2 days ago? Okay. Good. Entonces, tenemos, por ejemplo, verbos, brush my teeth, cepillarme los dientes, brush my teeth. Entonces, pregunto, did you brush your teeth last night? ¿Te cepillaste los dientes? Ah, sí. Pues, last night, anoche. Did you drink tea 2 days ago? ¿Bebiste té 2 días, hace 2 días? Did you have breakfast this morning? ¿Desayunaste esta mañana? Did you get up at 11 this morning? No, I didn't get up. No me levanté. Listo. Lo mismo sería, I didn't brush my teeth. No me los lavé. Los dientes. I didn't have tea. No tomé té. I didn't have breakfast. No desayuné. I didn't get up. Listo, no me levanté. Y ya uno complementa. Ojo, esto está en el material de estudio. Entonces, tenemos para los verbos en general, volverlos en pasado, lo que tenemos que hacer es agregarles ed, ¿cierto? La letra ed, id, ¿sí? Para que queden en pasado a la mayoría de los verbos. ¿Listo? A la mayoría de los verbos. Esos verbos se llaman regulares, o sea que no cambia su estructura. ¿Que cómo me doy cuenta si es regular o irregular? No hay forma, hay que saberlo, o sea que hay que practicar y hacerlo de memoria. Simplemente entonces, como les digo, agregamos el ejemplo. Wash, lavar. Past tense, o forma en pasado, washed, washed. Y no digo washed, listo. La pronunciación es como si saliera una T de la garganta, washed, washed, ¿sí? Como entre una T y una D. Tampoco es washed, no, sino washed, ¿sí? Call, llamar, no es called, sino called, called, ¿sí? Llamé. Cook, no es cooked, sino cooked, cooked, ¿ok? I cooked lasagna yesterday, ¿sí? Preparé lasaña ayer. Open, no es opened, sino opened, opened. Abrir, entonces, I opened, abrí. Close, closed, closed. Cerrar, entonces I closed, cerré. Watch, observar, I watched, ¿vale? Ya les voy a explicar cuándo suena
ed. ¿Listo? Cuando suena et, et. Bueno, aquí tenemos algunas reglas. For regular verbs that end in e, para los que terminen en e, solo añade la d, ¿cierto? Eso es todo. Hope, esperar, tener la esperanza de hoped. Ahí ya no hay que agregar otra e y otra d porque ya hay una e. Si hay una e, solo agrego d. ¿Listo? For regular verbs that end in other vowel than e, add ed. Entonces, para otros que terminen en una vocal diferente a la e, pues sí le agregamos ed, ¿cierto? Echo, echoed, ¿cierto? Hacer eco, ¿vale? For regular verbs that end in a vowel plus y, add ed. Entonces, lo que dice aquí es, para verbos regulares que terminen en una vocal más y, añada ed. ¿Listo? Entonces, mejor dicho, a todo le vamos a añadir ed, ¿sí? A no ser que sea un verbo irregular, es decir, que cambie totalmente su estructura, que el verbo le cambie una o dos letras, por ejemplo. Sigamos aquí. For regular verbs that end in a consonant plus y, change the y to I and add ed. Entonces, para los verbos regulares que finalicen en consonante más y, pues cambie la y por i latina y agregue ed. Entonces, ¿cómo queda? Here you can see, aquí podemos ver la R y la Y. Entonces, antes de la Y tengo una consonante. Cambio la Y por I latina y agrego ed. Cried. Cry es llorar. Y cried sería el pasado. I cried. Lloré. I cried yesterday a lot. ¿Ok? Lloré mucho. I cried yesterday a lot because you didn't arrive. Porque no llegaste, ¿cierto? Bueno. Recuerden que esto pasa con cry porque es consonante. Miren que en play es vocal y, no cambio la i porque es una vocal, solo añado ed, ¿cierto? Cuando es vocal más y. For regular verbs that end in a consonant plus vowel plus consonant, ¿sí? Double the final consonant and add ed. Listo. Entonces aquí dice, para verbos regulares que finalizan en consonante, ¿sí? Vocal plus consonant más consonante, ¿qué hay que hacer? Duplicar la consonante final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se cumple esta regla, ¿listo? Entonces, plant, vuelvo y pongo la n y luego ed. Mix, ojo, consonante, vocal, consonante. Aquí, ¿qué pasa en el caso de mix? No duplique la consonante si esta es W o X, entonces ahí no pasa nada. I'm going to give you some examples. Esto pasa con verbos, ojo, de una sílaba, ¿cierto? De una sílaba, es decir, de un sonido. Stop, stop es de un sonido, ¿cierto? No digo es stop, no son dos sílabas, listo, es stop, un solo sonido, una sola sílaba. Stop. Vale. Entonces aquí tenemos. Stop termina en consonante, vocal, consonante. Stop.
Entonces aquí duplico la consonante final y agrego ed. Stop. Listo. Rob, robar, rob. Lo mismo, consonante, vocal, consonante. Robbed, duplico la consonante final. Listo. Excepciones. Por ejemplo, rain. Listo. Rain. ¿Qué pasa en rain? No se cumple. Miren que no está consonante, vocal, consonante, sino vocal, vocal, consonante. Entonces aquí no pasa eso. Rained, llovió. It rained. Vale. Por ejemplo, dream, soñar. Miren que no es consonante, vocal, consonante, sino vocal, vocal, consonante. Entonces no aplica. Dreamed, soñó. Listo. De todas maneras, mi consejo es que uno con el tiempo va visualizando, va entendiendo cuáles tienen doble consonante y cuáles no. Listo, entonces no se preocupen tanto por aprenderse las reglas y hasta ahora pues a los verbos generalmente que no sean irregulares les agregamos ed. Otra regla aquí que es importante mencionar, pues lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si el verbo es de 2 sílabas, sí? Y la primera sílaba tiene acento. Entonces, listen, listen, 2 sílabas, listen. Entonces la primera es la que lleva el acento, listen, ¿sí? Cuando esto pasa, pues simplemente se agrega ed y ya, listen. Escuché, I listened to the teacher. Open, open, 2 sílabas. Son 2 sílabas, ¿listo? Entonces no pasa nada, queda lo mismo, no doblo nada. Open. A lo que voy con esto es que si hay un verbo de 2 sílabas, pero la segunda sílaba es la que tiene el acento, doblo la consonante. ¿Listo? Ejemplo, digo prefer, prefer, preferir, ¿sí? 2 sílabas, prefer. En este caso, para ponerlo en pasado, como es regular, agrego ed, pero doblo la consonante final, pues porque la segunda sílaba tiene el acento. Preferred. ¿Vale? Control. Control. La segunda, entonces, doblo la L. Controlled. Entonces, como les digo, son reglas importantes de conocer. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo. ¿Listo? Que pueda chequear en un diccionario si lo está escribiendo bien o no. De todas maneras, como les dije, con el tiempo se memoriza. Y ya sabe uno que cuando escribe preferred va con 2 R's. ¿Pero por qué va con 2 R's? Por esta situación. ¿Listo? Ok. Well, it is important to teach you some numbers, okay? Because there is a question that you have to answer, a la que tienen que responder, and it is related to your birth date, y está relacionada con su fecha de nacimiento. Entonces, como creo que tienen que hacer una grabación al respecto, pues me gustaría enseñarles a decir las fechas. Ojo, para eso vamos a hacer lo siguiente. Cardinal numbers and ordinal numbers. Hay 2 tipos de números, en español y en inglés. Cardinal numbers, los cardinales son los normalitos, 1, 2, 3, 4, todos esos. Y los ordinales o ordinal numbers es cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Listo? ¿Por qué les enseño ordinal numbers? Porque con estos es que se dice la fecha. ¿Listo? Entonces, number 1, el número 1. Bien, ¿cómo se dice primero? First. Number 2, ¿cómo se dice segundo? Second. ¿Vale? Number 3, así se escriben, ¿cierto? Como pueden ver aquí. Primero, entonces sería el 1 y la ST, que significa first. Segundo sería el 2 y
ND, second. Tercero, third, 3 y RD. 4 normal sería four y 4 cardinal sería fourth. Ese TH suena como metiendo la lengua entre los dientes, ¿vale? Como cuando los españoles dicen zapato, zapato, ¿vale? Fourth, cuarto. Y de ahí, del cuarto para adelante, todo se le agrega TH, ¿cierto? Con algunas excepciones de escritura que hay que tener cuidado. Por ejemplo, five dice 5 con V, pero quinto es con F, fifth, ¿vale? Entonces sería fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. El 9 también cambia porque uno quita la E, ¿sí? No dice ninth, no, sino ninth, sin la E. Bueno, esto se los enseño, se los muestro rápido para que digan la fecha de nacimiento. Listo. Ojo, aquí tenemos un cuadrito que dice you write, usted escribe, y otro que dice you say. Una cosa es cómo se escribe, otra cómo se dice, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a decir 1900, ¿sí? La fecha 1900, que nadie pues de este curso haya nacido por ahí, estoy seguro. Como terminan dos ceros, digo las cifras de 2 en 2 también, siempre las voy a decir de 2 en 2 para el año. Entonces, primero el número 19, 19, y este 00 voy a decir 100, 1900, ¿vale? 1900 es 1900. ¿Qué pasa si es 1901? Digo 1901. ¿Listo? O con and, que es opcional. 1901. ¿Listo? Pero si digo, recuerden, de 2 en 2. 1901. Otra opción. 1901. O es 0 en inglés. Utilizamos el O cuando veamos, por ejemplo, el número del teléfono o un año así, ¿cierto? O la fecha, ¿vale? Pero entonces, como les digo, esta primera parte ustedes no la van a necesitar para el ejercicio. Lo que sí van a necesitar es decir la fecha de nacimiento de ustedes. Entonces recuerden, el año siempre se dice las fechas, las primeras dos cifras y luego las segundas dos cifras. Ejemplo, 1995, digo las primeras dos, que sería 19, y después el otro número que sería 95, 95. Listo, entonces ahí digo yo que nací en esa fecha. I was born in 1995. 1995. 95. Muy bien. El 2000. 2000 es 2000. 2000 es una opción. O digo las primeras dos cifras, 20, y los dos ceros serían 100. ¿Vale? So 2000 or 2000 me sirve. 2002, por ejemplo. 2002 es una opción. 2002. O lo mismo. 20, el 0, o 2. 2010. 2010 o 2010 o las dos cifras 2010. Aquí les explico. 1985 se separa, is split up, se separa en 1985. Entonces usted dice 1985, así se dicen los años. Dice, desde el 2000 hasta el 2009 el año normalmente no se separa. ¿Qué quiere decir eso? Que no decimos 2009, sino que decimos 2000. ¿Listo? Entonces, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ahí
no se separa hasta el 2009 según esa reglita, aunque no habría problema, ¿cierto? No sería un error separar. Listo, entonces, aquí está el ejemplo, 2000, 2000, 2001, 2001, ¿sí? Dice, the word and is often left out. La palabra and siempre, o por lo general a menudo, se saca. O sea, no se dice 2001, sino que se dice 2001. Listo. From 2010, on the year, ¿cierto? Desde el 2010 se vuelve y se separa. Entonces dice uno, desde el 2010 dice 2010, ¿vale? Aunque se podría decir 2010, no hay ningún problema, ni hay ningún error en eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dice la fecha en inglés británico? ¿Cierto? Nosotros vamos a tratar de hacerlo con el americano. Regla. Primero va el día, así como en Colombia, después el mes, luego el año. Entonces uno, ¿cómo lo escribe? You write, el día. First, recuerden, números ordinales. Entonces eso se escribe un 1 con ST, ¿sí? Entonces primero es el día, entonces escribo first, luego el mes, January, luego una coma, luego el año. Eso se escribe así, pero cuando lo voy a decir, por ejemplo en una grabación, uso the, ¿sí? The first of January 2010. ¿Sí me hago entender? ¿Vale? Entonces, digo, I was born, nací, the 1st of January 2010. Eso sería en British English. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en 1984. Yo diría, I was born, y nací el 9 de diciembre, listo, 9 de diciembre de 1984. Entonces diría yo, I was born the 9th. Recuerden, es número ordinal, entonces no puedo decir 9, que es 9, sino 9th, haciendo sonar ese TH. I was born the 9th of December, y la fecha, el número 1984, primero los dos primeros, 19, y luego los otros dos, 84, 1984. Ahora, la que me interesa, que es en inglés americano. Ojo cómo es la regla. Se escribe primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces yo escribo, por ejemplo en mi caso, primero miremos el ejemplo que tenemos aquí. El mes, January, ¿listo? Lo mismo, número ordinal, first. Entonces le pongo el 1 y esa ST, una comita, 2010, ¿cierto? Para los números, ojo, para los números que van por encima del 3, o sea, el 4, 5 y de ahí para arriba, ya no es ST, sino TH, ¿listo? Pero ¿cómo lo digo? Entonces, primero digo el mes. Entonces yo digo que yo nací. I was born, nací. I was born on January, ¿sí? Primero el mes, luego el día, first y el año. 2010, 2010. 2010 o 2010, ¿cierto? Los dos están bien. Entonces, aquí está en paréntesis el de, porque en el inglés americano es opcional, ¿sí? Se puede decir o no decir. Ejemplo, I was born on January the 1st, 2010. En mi caso, yo nací en diciembre de 1984, entonces yo digo, I was born on December the 9th, porque es el 9, recuerden, número ordinal de 9th, TH,
Y la fecha, 1984, 1984. Como dice aquí, ese T se puede dejar a un lado. Entonces yo puedo decir, I was born on December 9th, 1984. Entonces, cuestión de práctica. Ejemplos. Si yo digo solamente el año en el que nací, uso in, ¿cierto? Digamos, digo, I was born in 1999, ¿cierto? Entonces, como solo di un dato, ¿sí? Entonces uso in. Si voy a decir solo el dato del mes, también uso in. I was born in August. Nací en agosto, pero no estoy especificando la fecha. Ojo, si voy a decir la fecha completa de algo, uso on, ¿cierto? Porque estoy hablando del día en el que nací. Entonces yo digo, I was born on the 12th, ¿sí? Ahí está escrito como, está en British English. Entonces sería, I was born the 12th of May 2000. ¿Sí? Nací el 12 de mayo del 2000. Entonces, ¿cuál es la regla que quiero mostrarles aquí? Es que cuando es una fecha completa, usamos on. Entonces, ¿por qué les expliqué toda esta carreta? Porque en el memorable moments, que es una de las actividades que ustedes tienen que realizar, si no me equivoco y si bien recuerdo, es una grabación. Listo. Entonces, si a mí me preguntan, when were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Sí? Voy a decir cuándo nací. En mi caso, bueno, déjenme leer el ejemplo que hay. I was born on June, esto es la escritura americana, recuerden, June the 26th, TH, y el año, 1993, de dos en dos, ojo, ¿listo? En mi caso, I was born on December the 9th, recuerden que D se puede dejar de lado, entonces, I was born on December 9th, 1984. Where were you born? I was born in Manizales. This is just an example. Es un ejemplo. ¿Listo? What was your first school? My first school was. Mi primera colegio fue tal y cosa. ¿Listo? It was in y el barrio. Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes pronuncien bien las fechas. Por ejemplo, 1995. I started school in 1995. 1995. ¿Listo? De dos en dos. 1995. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo que les dan ahí en la actividad para ustedes poner la información que compete a ustedes. ¿Qué es otra cosa que quiero explicar? Bueno, siempre les dije que el ED suena como, ¿cierto? Como una T que sale de la garganta. Excepto si el verbo termina, por ejemplo, want, ¿sí? Want, querer o desear, es un verbo regular y termina en T, ¿cierto? ¿Dónde tenía este? Perdón, want, por ejemplo, es un ejemplo, pero start es otro. Termina en T. Comencé. I started. Miren que este sí no suena start. ¿Cuál es la regla? Si el verbo termina en T o en la letra D y le agrego ed, cuando lo pronuncie, voy a pronunciar la T o la D, si es el caso en un verbo con D, y ed. Entonces ya no digo I start, sino I started, I started.
listo, ese sí se pronuncia TED o DET, started, listo, I started the school in 1995. Por ejemplo, terminé, I finished, ese sí no es finished, a eso es lo que quiero referirme. Entonces, si el verbo termina en T como start o want, por ejemplo, comencé, I started, quise, I wanted, ¿vale? Eso es lo que quiero explicar. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar en la sesión en línea del día de hoy. Sin embargo, miremos rápidamente qué es lo que debemos hacer. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para que miremos cuáles son las actividades que comienzan mañana de la actividad 2. Bueno, ahí ustedes van a ver la pantalla moviéndose un poquito molesto, pero así es. Entonces, en la actividad 2, ¿qué vamos a encontrar? As I always say, como siempre digo, por favor estudien primero. Entonces, material, what happened, ¿qué pasó? Ustedes ya saben, versión multimedia o versión descargable. Ustedes escogen la que quieran, lo importante es estudiar. Viene support materials, que es para practicar, ¿sí? Practicar un poquito, ¿vale? Luego vamos a hacer la actividad What did I do yesterday? ¿Qué hice ayer? Le doy clic ahí, ¿sí? Para bajar la información de lo que debo hacer. Ya me descargó, lo voy a abrir. Probablemente no lo vean. Voy a esperar un momentico para... No lo están viendo en este momento, ya voy a hacer posible que se vea. Aquí compartamos el Word. Ya lo estamos viendo. Dice, con base en las imágenes, escriba al menos 10 oraciones expresando qué hizo o no hizo durante sus días típicos. Recuerde escribir los verbos en pasado. Entonces, al principio de la sesión en línea, les mostré como unas imágenes, ¿cierto? Entonces, puede decir qué hizo o no hizo, ¿cierto? Entonces, ayer, terminando yesterday. Entonces yo puedo empezar a decir, wake up, levantarme, listo. A ver cuántos verbos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo 20 verbos, pero me pide que escriba 10 oraciones diciendo qué hice o no hice. O sea, oraciones en positivas o negativas. Entonces yo puedo decir, un ejemplo, despertarse, wake up. Yo digo, bueno, voy a empezar con mi primera oración. I didn't wake up, ¿sí? I didn't wake up at 6 in the morning yesterday, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿cierto? I woke up, me levanté a las 6. Ojo que este es un verbo irregular y cambia totalmente, entonces hay que estudiar la lista de verbos irregulares, ¿listo? Cuando es con didn't, no pongo I didn't woke, ojo, listo. Si es didn't, no tengo que cambiar el verbo como muestra aquí. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Entonces yo, basado en la primera imagen, o bueno, me voy a basar en otra.
Si usted quiere, haga una positiva y haga una negativa. Mejor dicho, la actividad consiste, para explicarlo mejor, en hacer una oración positiva, como en este caso, ¿sí? Y poner la negativa al frente. ¿Listo? Ejemplo, voy a coger otro verbo. Dinner, have dinner, cenar. Listo. Voy a hacer positiva primero. I have dinner. Como es en pasado, have cambia siempre por had. I had dinner, cené, at, let me see, at 8 p.m. yesterday. Cené a las 8 ayer. Ahora voy a decir que no. I didn't, siempre es con didn't. Como ya tengo didn't, el verbo no cambia, no lo modifico. Y me queda I didn't have dinner at 8 p.m. yesterday. Entonces, muchachos, pónganme atención. La idea es hacer esto. Ahí ya llevo dos. Bajo, voy a hacer otra. Sleep. Vamos a buscar un verbo irregular. Ir al trabajo. Go to work. I, pasado de go, went. I went to work. Early, por ejemplo, temprano. Yesterday. Fui a trabajar temprano ayer. I went to work. Went. Verbo irregular, porque el verbo es go. Miren que cambia totalmente. Como en el caso de cenar, ese have cambia por had. ¿Listo? Entonces ya. I went to work early yesterday. Fui a trabajar temprano ayer. Ahora digo que no. I didn't. ¿Vale? I didn't. No, I didn't. Y el verbo no cambia. ¿Cuál es el verbo? Go to work. Listo. I didn't go to work early yesterday, ¿cierto? Y ahí ya tengo tres oraciones. Listo. I had dinner at 8 p.m. yesterday. I didn't have dinner. Entonces, esto es lo que hay que hacer. 10 de esas. Una positiva, una negativa. Ahí va una. Una positiva, una negativa. Ahí van dos. Démosles una ñapa. Get dressed. Ese es otro verbo irregular. ¿Cómo lo hago pasado? Pasado de get es got. Entonces, I got dressed, me vestí at 5:45 a.m. yesterday. Listo. Me vestí a las 5:45 ayer. Ahora voy a decir que no. I didn't. Y el verbo, como ya tiene didn't, no cambia. Es get up. Perdón, vestirse. Get dressed. Y el mismo complemento. At 5:45 yesterday. Listo, entonces ahí ya me queda la oración. Esto está en área. Got dressed. Listo, didn't. Ahí me quedo.
Eso es lo que hay que hacer, 10 de estas. Y terminaría así la actividad 1 hecha fácilmente. Ustedes escogen los verbos de esos 20 cuáles quieren escribir. Listo. Criterios de evaluación. Describe experiencias pasadas teniendo en cuenta la estructura gramatical, vocabulario y contextos. O sea que hay que tener bien conjugado el verbo en el pasado. Usa los verbos regulares e irregulares en pasado simple, con la estructura y el vocabulario requeridos. Volvamos aquí. Ya no están viendo esta parte, ya hay que volverla a compartir. Bueno, tenemos la actividad interactiva, ustedes ya la hacen solitos, ¿sí? Y tenemos la parte de memorable moments, momentos memorables, ¿sí? Que se las mostré en la grabación en línea, pues ahorita. Y lo que tenemos que hacer es que usted debe grabar un archivo de audio, grabando las preguntas y las respuestas, modificando lo resaltado en la letra negrita. Entonces, when were you born? ¿Cuándo naciste? Entonces yo ya cambio ojo, es una grabación de audio. I was born on December the 9th, 1984. Como les expliqué en hace poco, cómo decir la fecha en inglés y los números. Mire lo que dice aquí. Criterios de evaluación. Describe experiencias pasadas teniendo en cuenta la estructura gramatical. Recuerden que solo hay que reemplazar lo que está resaltado. Usa los números ordinales y cardinales cuando se refiere a eventos pasados. Hay que usar los números. En las fechas son los números ordinales. Usa los verbos regulares y irregulares en pasado simple con la estructura y el vocabulario requeridos. Entonces, asegúrense de eso. Volvamos aquí. Y finalmente, lo que hay que hacer para terminar es un blog que se llama My Favorite Vacation. Entonces, miremos de qué se trata esta actividad. Dice, en esta evidencia usted deberá participar en un blog. En su entrada de blog, por favor, describa sus vacaciones favoritas. Ojo, incluya fechas. ¿Listo? Incluya fechas, los lugares que visitó, las actividades que hizo y en qué se transportó. Incluye imágenes que puedan ser o no reales. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo. Básese en este ejemplo. Lo que yo haría sería cambiar la información. Entonces yo empezaría, my favorite vacation was in, digamos en el 2014, entonces 2014 or in 2014. I went to Europe, fui a Europa, ¿sí? I traveled by plane, o por supuesto viajé en avión. It was a good flight. Entonces, miren que aquí usa muchos verbos en pasado, ¿listo? Y esa es la idea. Criterios de evaluación. Describe experiencias de vacaciones haciendo uso de la estructura. Y lo otro, usa los verbos regulares e irregulares en pasado simple. Esas serían las actividades que debemos realizar. Okay, so please, if you have any question, just let me know, okay? Just let me know. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, okay? That is it. Eso es todo. That is it. Good luck. Buena suerte. Have a nice moment of the day. Momento del día. Agradable, cualquiera que sea. Y see you later. Nos vemos. See you later.